Hola, soy Teo Valor y estás escuchando el podcast de Reavivados por su Palabra, un plan de lectura que tiene como propósito el estudio sistemático de la Biblia durante todo un año. Muchas bendiciones, bienvenido, bienvenida a nuestro podcast donde estudiamos la Biblia. Qué bonito recorrido hasta ahora. Gracias a ti por ser parte de este ministerio, de este canal, en el cual, como siempre digo, hacemos parte de una familia que persigue conocer más a Dios. Antes de comenzar, me gustaría elevar juntos una palabra de oración. Acompáñame, por favor. Querido Dios, gracias por tu palabra en este día. Nos gozamos en el estudio que hoy vamos a tener. Permite, Dios, que lo que vivieron las personas en el contexto de este salmo nos pueda ayudar también a nuestra vida. Porque lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de comenzar, debo decir que el contexto histórico del Salmo 137 es muy, pero muy triste. El pueblo de Dios no solamente había escuchado durante generaciones lo bueno que Dios había sido en la vida de su pueblo, sino que en ese caminar con Dios se comenzaron a olvidar de Él. Y es triste cuando nosotros hacemos lo mismo. Sin duda, cuando las cosas marchan bien, es fácil poner a Dios en nuestra vida. Pero cuando las cosas marchan mal, es mucho más fácil no tomar en cuenta a Dios. Por eso, el pueblo de Dios, a través de los siglos, ignoró las advertencias que Dios les hizo ver para que no perdieran de vista el objetivo de su vida. Y como consecuencia de su desobediencia, el pueblo de Dios sufrió grandes y terribles males. Aunque Dios no había removido su comunión con el pueblo y lo seguía amando, Dios quitó la bendición sobre su pacto, sobre su nación. Porque ya no vivían en la tierra prometida de Abraham y sus descendientes. Ya no podrían seguir adorando en el templo de Jerusalén. Porque en cierta medida, la vida que llevaban como resultado les trajo el desprecio divino. Y no estoy hablando que Dios sea alguien vengativo, sino por el contrario. Dios no puede morar con aquel que no se lo permite. Es que Dios no puede estar con alguien si esa persona no desea que Dios esté a su lado. De hecho, por eso vemos que son pocas las canciones en las Escrituras que comienzan con expresiones de emociones tan fuertes como las que leemos en este salmo. Por eso el compositor se siente absolutamente rechazado cuando hace la alusión sobre su escritura. Recuerda la humillación, la amarga situación y los sarcasmos que tuvieron que vivir con sus compañeros durante su cautiverio. También nos recuerda la ocasión tan particular cuando un representante de Babilonia se burla de ellos y los insultaba. Y de hecho, por eso dice la Biblia en los versos 1 al 3 que dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras liras. Los que allá nos habían llevado cautivo nos pedían cantares. Los que nos habían hecho llorar nos pedían alegría, diciendo: cántenos algunos de los cánticos de Sión. Y esto sin duda era muy triste. ¿Se imaginan esta escena? Cabezas agachadas, hombros fruncidos y lágrimas bajando de las mejillas de los judíos que eran prisioneros y que estaban sentados en silencio sin siquiera poder decir nada. Esto era la realidad que ellos tuvieron que vivir por la desobediencia y el pecado. Y esto es realmente triste. Y en cierta medida a veces pienso en esas burlas de aquellos guardias de Babilonia mientras el pueblo era despreciado. Sin duda fue una ocasión terrible para aquel grupo de judíos. Y es que sin duda esto debió de haber dolido mucho, tanto que el escritor recuerda las palabras precisas que les decían a aquellas personas que les atormentaba. Y yo quiero preguntarte para aquí hoy, sin más, ¿cómo te encuentras tú en este momento? ¿En dónde estás? ¿Has recibido burlas? En cierta medida las consecuencias
del pecado siempre nos afectan. Por eso, hoy quiero invitarte para que abras tu corazón ante Dios. Cuéntale cada uno de tus problemas como lo hizo el autor de este salmo. Asegúrate de que la causa de esa experiencia hoy ha sido confesada totalmente y que no te estás escondiendo o negando algo. Por eso hoy el perdón divino está a tu disposición y que una vez que tú lo recibas, no solamente serás libre, sino también su presencia te va a abrazar. Porque las consecuencias del pecado son terribles, pero estas aún tienen esperanza. Aunque son verdaderamente difíciles de confesar, en la liberación de nuestra culpa hay gracia y perdón. Dios no es un Dios cruel, querido. Su gracia es suficiente. Por eso, sin importar cómo te encuentres en cadenas espirituales, muy pronto vendrá tu liberación.